De una. Va. A ver. ¿Tuviste algún otro juego de Pokémon antes o algo que no tuviera que ver con la saga? Pues a ver, juegos de Pokémon no. Fangis de Pokémon no he hecho ninguno más por ahora, aparte de Pokémon Rosetta, pero es mi segundo proyecto de videojuegos. He hecho antes un juego, se llama Pipis 1.1, es un juego que salió en el 2023 y es un juego pues indie, no tiene que ver, no es un fangame, no tiene que ver con Pokémon Rosetta en ese sentido. Es un juego cortito, sencillo y que lo hice sobre todo para poder continuar haciendo Pokémon Rosetta porque lo hice, digamos, como a los 5 meses de empezar el desarrollo del Rosetta. Y básicamente ese juego lo hice para decirme, vale, tranquilo, Blata, has hecho ya un juego, puedes hacer otro. Me acuerdo de verlo del lo hice Pipi por eso. Blue que ponías en las historias de Instagram. Sí, Creo que sí, lo hiciste con el Scratch, creo. Por ahí. efectivamente, el mejor motor para hacer videojuegos, definitivamente. Y es mi obra maestra, absolutamente. O sea, es mi primer y mejor juego porque es lo que hay, ¿no? Normalmente cuando un artista hace algo, lo primero que hace o lo primero que saca es lo mejor y luego lo que saca, pues intenta alcanzarlo, pero no es igual. Pues esto es lo mismo. Pipis 1.1 es el mejor juego que he hecho nunca y no creo que lo supere jamás, pero lo estoy intentando. Bueno, el Rosetta Con está Pokémon bastante Rosetta. bien por ahora. Ya que soy Eso es. tester. Entonces, aparte del Rosetta, tengo ese otro proyecto, muy sencillo, gratuito también. Y eso, que se puede probar en cuanto se quiera. ¿Cuándo empezaste a desarrollar el Rosetta? Empecé. Hay dos puntos en los que podríamos decir que se empezó. Primero, me planteé un poquito la idea en agosto, se me va. En febrero del 2022 hice el diseño del starter de planta y a partir de ahí empecé a construir, pues lo hice en plan de, pues, oye, ¿y si hago un fake mon? Se me ocurrió así espontáneamente y lo hice. Y dije, a lo mejor molaría hacer un fangame, porque además en ese momento estaba viendo mucho a Eric Losty. No sé por qué, pero me lo empezó a recomendar YouTube y empecé a verlo y me metí un poquito en la comunidad y dije, ostras, esto está guay. Hice hace un poco un fake mon. ¿Y si hago un juego? Entonces empecé a plantear una historia que fui construyendo. Luego abandoné esa idea que era Pokémon Rosetta, ¿vale? Hice el guión de Pokémon Rosetta, una parte, un poquito hasta lo que sería en el futuro la segunda jornada, el principio de la segunda jornada. Escribí el guión de lo que iba a ser la historia y paré, porque decidí descartar la idea del proyecto, decidí abandonarlo. Y no es hasta agosto de ese año en el que digo, podría retomar el proyecto. Y decidí retomarlo. Y me pasé el resto del 2022 elaborando la historia, los diseños, algunos diseños de personajes, no todos, pero unos cuantos, Fakemon y eso, historia y algunos diseños. Entonces, toda la historia de Pokémon Rosetta está planeada desde ese entonces, o sea, desde finales del 2022 y prácticamente no ha cambiado desde entonces, solo un par de detallitos puntuales. Y el 5 de enero del 2023, exactamente me acuerdo del día, es cuando empecé a desarrollar el juego ya formalmente, lo que iba a ser, después de haber aprendido en el Essentials algunas bases, trastear que no iba a ser el juego, empecé a hacer Pokémon Rosetta ya oficialmente. Y de ahí hasta entonces, pues estoy haciéndolo. Y así es como empecé. ¿Cuántas jornadas crees que va a tener el Rosetta? Pues a ver, el número de jornadas está definido, o sea, siempre me planteé que hubiese 7 jornadas y eso es lo que va a ser, es algo fijo. Sin embargo, puedo confirmar que va a haber más contenido aparte fuera de lo que van a ser las jornadas. Va a haber más contenido jugable y va a haber más actualizaciones después del juego completo con más contenido. No sé hasta qué plazo va a estar, porque yo después de terminar las 7 jornadas, lo que es el juego completo, voy a continuar con otros proyectos.
pero mi idea es que el Rosetta se actualice cada cierto tiempo y tenga algunas actualizaciones mayores con contenido fuera de lo que son las 7 jornadas del juego completo. DLC básicamente diríamos que no. Sí, podríamos decir algo similar. Sí, un DLC. Podríamos tirar por eso. Sí, está planeado que se haga. ¿Cuál fue la inspiración para hacer el Rosetta tan extravagante y raro a la vez? Pues inspiración directa. No sabría decirte, simplemente podría ser una amalgama de todos los gustos generales que tengo. Pokémon Rosetta, su fuente de inspiración principal es uno de mis juegos favoritos, que es el Mother 3, pero no es la misma sensación para nada y de nuevo es un poquito una mezcla de todo esto. Hay mucha gente que compara el Rosetta con el Bizarre. No creo que tengan la misma vibra, Bueno, tienen pero sí que vibra entiendo. bizarra, pero no es la misma exactamente. Sí, entiendo las comparaciones porque no es algo usual encontrar tramas o formas visuales tan raras dentro de un fangame. Sin embargo, yo creo que en el Rosetta me estoy conteniendo bastante en cuanto a las cosas raras que podría o querría hacer, sobre todo para mantener una coherencia dentro de lo que es el mundo, y que para este proyecto en específico no quiero que sea tan onírico y tan extravagante como podría ser. Para futuros proyectos ya vais a ver lo que realmente yo considero que es lo más bizarro que puedas ver en un fangame. En un futuro se verá. Pero en Rosetta sí entiendo que haya mucha gente que piense que es raro. Y inspiración directa, pues ninguna. Es un poco una mezcla de todos los gustos que tengo. Es lógico. Pero el Bizarre sí, el Bizarre tiene mucho que ver. No es inspiración, pero es una buena comparación. El ¿Cuánto Rosetta bien. tiempo te tardaste en hacer la primera jornada? 6 meses. 6 meses tardé. Sobre todo porque yo ya había trasteado el año pasado, el 2022, el año anterior, estuve trasteando con el Essentials e hice un par de cositas, pero no demasiado, simplemente me familiaricé un poquito. Y ya cuando empecé a hacer el juego, el Pokémon Rosetta, me fui explayando más en el tema de pues, aprender a hacer cosas, a manejarme en el programa. Entonces, la primera jornada no es especialmente larga, es bastante sencillita. Yo si la hiciese ahora mismo, tardaría un mes, pero en ese momento era muy novatillo y había muchas cosas que aprender y me costó bastante, me costó 6 meses y no es una jornada que tenga tantas cosas, es pues la introducción, tiene poquitas cosas, las escenas no son tan vivas como las de la quinta jornada que estoy haciendo ahora, pero me costó 6 meses porque, pues, por eso, porque tenía que aprender aún cómo funcionaba el programa. Y en hacer la segunda y la tercera jornada, ¿cuánto te tardaste? Pues mira, la segunda jornada es una cosa muy curiosa porque pasé de tardar 6 meses con la primera a 2 y medio con la segunda. Y es curioso porque la segunda hasta ahora, incluso tengo ya eh, la quinta jornada casi terminada, sigue siendo la jornada más larga con 3 horas y media de duración más o menos, 3 horas de promedio y media. Y me sorprende que la hiciese en 2 meses porque no sé qué dice, sobre todo porque fue mitad de junio, julio y agosto del 2023 fue cuando hice esas jornadas. Probablemente porque me pilló en vacaciones y tenía bastante más tiempo libre, entonces supongo que me pegué la currada padre para hacer esas cosas. Pero es que a día de hoy lo veo con retrospectiva y digo, joder, no sé cómo lo hice tan rápido, tantas escenas, tantas cosas, que luego a posteriori después rehice un par de cosas de la segunda jornada que se han quedado en beta y no se han visto en la versión que salió el año pasado, en junio. Pero me sorprende bastante lo que hice en ese momento y sí, tardé 2 meses y medio. Ojalá poder haber sido así con el resto de jornadas, ya tendría el juego listo. Por ahora. Ahí vengo, voy al baño. Hemos vuelto prácticamente a la vez. Grande. Ya ves, cómo aprovecho. Bueno, estoy listo. ¿Cómo influyeron los otros fangames de Pokémon en tu trabajo Pokémon Rosetta? Buah.
¿Cómo han influido otros juegos en mi juego? Buah, hay muchos fans, porque yo... De momento. Buah, es que vengo de beber agua y lo he hecho a toda prisa y... Bueno. Que yo soy un creador que, aparte de crear, le gusta jugar a otros fangames. Es algo que a otros makers no sé por qué no les llama tanto el jugar otros juegos de Pokémon, otros fangames. Pero yo sí, yo disfruto bastante de jugar muchos y que hayan influido, pues sobre todo de otros makers que son amigos o con los que hablo de vez en cuando, sobre todo han influido no tanto por el juego por jugarlo, sino por el hecho de conocer a la persona que está detrás de él y poder hablar con él en plan de pues de cómo va a ser tu juego, qué cosas has hecho hoy, cómo ha avanzado el proyecto, qué has hecho aquí y tal, me puedes dar algún consejo. Entonces, por ejemplo, el Pokémon Panteón es un ejemplo bastante bueno. El elenco de personajes que tiene me parece magistral, me parece increíble lo que fue en su momento, cómo le gustó a la gente, todos los personajes, todo el mundo se quedó con los personajes del Panteón en cuanto lo jugó, eso me fascina. Ese juego y el Unbreakable Ties, que también tiene un elenco espectacular y una historia increíble, me influyeron para poner los movesots animados, porque es una cosa que yo estaba pensándome, ¿no? Joder, a la gente se queda mucho con la historia del juego y con la mía no. ¿Por qué no se quedan con la mía? A lo mejor los movesots ayudan en algo. Entonces me puse ahí a maquinar y digo, joder, yo sé dibujar, yo podría hacer movesots, pero no me gusta que sea un moveshot, que sea solo una imagen. No me gusta un moveshot que sea solo una imagen, en plan una estática y que cambie de vez en cuando. Eso no me gusta. Yo quiero un poquito más de dinamismo. Entonces se me ocurrió hacerlos animados y me puse a ello. Y ahora tengo muchos animados en el juego, pues eso, principalmente por esos dos juegos, por el Panteón y el Unbreakable Ties, porque, joder, yo y un montón de gente más nos estamos quedando con esos personajes, con esa historia, y nos estamos quedando muy bien con ellos. A lo mejor los movesots y ver un dibujo más representativo que unos píxeles constantemente ayuda mucho. Entonces yo creo que los movesots animados del Rosetta, para el que lo juegue, va a ayudar a que se quede mucho más con los personajes. Otros apartados en los que han influido fangames, por ejemplo, el Pokémon Royal. Con Sky yo he hablado mucho, me ha prestado bastantes gráficos, me ha dado bastantes consejos. Eso es como persona. Dos, así que... Eso es como persona. Y luego, dentro de su propio juego, a mí me fascinan muchas mecánicas que tiene y muchas formas de cómo hacer las cosas. Hay muchas veces que cuando me quedo atascado dentro de un mapa, me meto, por ejemplo, no solo al Royal, sino a otros juegos como el Pokémon Hero. Bueno, el Pokémon Hero hablo más tarde. El Pokémon Royal, el Pokémon... No me sale ahora. Ay. Se me ha ido el nombre. El Pokémon Estelar. El Pokémon Reminiscencia, el Pokémon Nopal, el Pokémon Z, son juegos que tienen, el Pokémon Sphinx, son juegos que tienen un world building y una forma de hacer los mapas que me fascina. Entonces a veces me meto a esos juegos y veo esos mapas para decir, vale, esto lo hacen de esta forma, esto lo hacen de otra. Entonces intento ver cómo hacen los otros makers los mapas para yo poder hacer mejores mapas, cada vez mejores mapas y poder inspirarme. Y así es como inspiro. Y luego del Pokémon Hero, un juego que está cancelado ya. Canceladísimo. Así que... Cancelado, tristemente. Es un juego que para las zonas de mundo abierto que tiene el Rosetta lo he tomado como una inspiración vital. Porque a mí me parece bastante bueno el mapeado que tiene. O sea, es un mundo abierto muy grande. Y la verdad es que me dio mucha pena en cuanto me enteré de que se había cancelado porque, joder, es que tenía un mapa increíble para ser la primera demo. O sea, era un mapa muy grande, interconectado, que tenía un montón de cosas, no se sentía vacío. Era en plan, mis respetos, tío. Y además me gustaba mucho y por eso lo tomé sobre todo inspiración, porque yo quería hacer zonas que fuesen mapas grandes, que en las que tuvieses cosas que hacer, el bosque Fosis, el desierto dunero. Estas cosas, pues
pues lo he tomado de inspiración al fin. Y esa es la inspiración que he tomado de otros fans principalmente. Además, el fin, como hablamos, también es justamente lo que decías, un modder por Pokémon, literalmente. Sí. A ver, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer cada jornada? ¿Días barra meses? A ver, depende de cada jornada, ¿no? Pero, pues eso, con la primera normalmente yo diría que un promedio de 5 meses y medio, 6 meses. Porque si bien es cierto que la segunda jornada fue una excepción por hacerla muy rápido y no sé qué pasó ahí, la tercera jornada, por ejemplo, me costó hacerla 6 meses, aunque podría haber sido menos porque me dediqué a otros proyectos no relacionados durante un par de meses, entonces podríamos decir que en realidad fueron 4, pero fueron 6 meses. La cuarta jornada me costó 6 meses también. 6 meses también. Y la quinta jornada la empecé en noviembre y estamos a finales de mayo, que ya está prácticamente terminada, pero que aún no lo está. Entonces, 6 meses también. Entonces, sí, podríamos decir que por cada jornada que hago es medio año más o menos. Voy a intentar que para la sexta jornada, ahora que voy a tener 3 meses de vacaciones, voy a intentar currar bastante más. A ver si puedo intentar terminarla en 3 meses, pero es complicado porque cuesta de hacer y no sé si se podrá terminar la sexta jornada antes de septiembre, pero yo lo voy a intentar. Entonces, digamos que 5 meses y medio, 6 meses por jornada, más o menos. Además, esta jornada 5 falta poco para que se termine por ahora. Queda muy poquito, o sea, quedan 6 escenas. 6 escenas, casi 5, porque estaba justo ahora haciendo una de las escenas. Me quedan 6 escenas por hacer y ya está terminada. O Se sea, una termina semana y y media más se o entra a menos. testear. Sí. Ya en cuanto la termine, directa al test, o sea, pero escopeteada. ¿Cómo pensás que va a reaccionar la gente cuando el juego salga completa o cuando salga la jornada 4 de 5? A ver, cuando salga la cuarta y la quinta jornada, mi plan es sacar la cuarta jornada suelta y luego sacar la quinta y la sexta jornada juntas. Y luego ya con la séptima el juego completo. La cuarta jornada, cuando vaya a salir, probablemente no sea mucho. No ha sido demasiado el lanzamiento de la tercera jornada, como era de esperar. Ha recibido mucho menos apoyo que la primera beta. Probablemente la cuarta jornada sea un poquito más, pero tampoco demasiado más. Entonces, probablemente no mucho. La quinta y la sexta jornada, como las voy a lanzar en pack, probablemente llamen un poco más la atención, pero tampoco me espero una recepción mucho más alta. También es en parte culpa mía porque no me estoy dedicando mucho a la promoción del juego, cosa que tengo que mejorar. Pero bueno, iré viendo cómo lo hago. Eso sí, cuando sale el juego completo, lo lógico y lo normal es que haya un pequeño bombardo. Es como el momento en el que más carrerilla vas a ganar por el simple hecho de estar completo. En eso va a llamar más la atención. ¿Qué es lo que espero que suceda? Pues lo más probable es que pueden pasar muchas cosas. Depende de cómo me maneje de aquí a ese lanzamiento, cuándo lo saque, de qué forma, quién me apoye en ese lanzamiento. Al ser un juego que primero no es un remake de nada, segundo es en una región original, es bastante raro en su estilo, visualmente no es tan llamativo como otros, pues no me espero que tenga un éxito parecido al de la Awakening, por ejemplo, que aunque sea también distinto, tiene otro rollo y está enfocado a otro público, o el Unbreakable Ties o el Royal, algunos de estos juegos más tochos que han conseguido 50.000 descargas o más. Yo por el momento mi tope ha sido 2.000 y algo descargas en la primera demo y la tercera jornada no ha llegado ni a las 300. Entonces,
Para el juego completo lo que me espero es que haya un poquito de boom, lógicamente. A lo mejor llegar a poner 5.000 descargas en la primera semana, estimar más o menos, teniendo en cuenta, pues esto, que suponiendo que va a ser más bombazo que la primera demo. Pero no me espero que en cuanto a contenido o lo que se hable del juego sea demasiado con el Rosetta. En el futuro, a lo mejor, cuando lo actualice, a lo mejor coge más fuerza, pero de cara al lanzamiento completo, pues eso, un pequeño boom dentro de lo que es la comunidad, pero no mucho más. No va a ser como con otros juegos que a lo mejor se extrapolan a otras comunidades, solo juega a alguien más grande o llega a más público. Pero con el Rosetta, siendo el juego que es un juego más de nicho, digamos, aún creo que no va a ser el momento de que explote en el lanzamiento. Cuando se complete, ¿pensabas traducirlo en inglés? Sí, es mi idea. Es mi idea de esperarme a tener el juego completo para poder traducirlo al inglés. Sobre todo porque no quiero andar con líos de, uy, ahora quiero rehacer esta zona, entonces tengo que cambiarla también en inglés. Es como hacer 2 veces la misma cosa, sobre todo porque yo en las escenas me las curro bastante. Entonces, el testeo también me lo tomo muy en serio, lo hago siempre. Pero conozco muchos makers que testean. Yo creo que va a tener en torno a 14 y 16 horas. Probablemente más tirando a 14. También te digo, eso depende mucho de cómo se juega y yo creo que mínimo 12 si lo juegas así muy rápido y sabiendo lo que haces. De promedio, pues eso, 14, 16. Y si eres un jugador que se dedica mucho a explorar o a interactuar con cosas o un jugador que se pierde, pues te podría durar 20 o 22. Pero sí, digamos que en torno a 14 y 16 horas en una experiencia promedio es lo que duraría el juego. ¿Hay megas de otros Pokémon además de los iniciales? Sí. Aparte de los 3 iniciales, va a haber otras 6 mega evoluciones de otros Pokémon. Sí. ¿Cuál fue la inspiración para hacer a los Pokémon rabiosos? Pues a ver, inspiración directa de alguna otra obra no hay ninguna. Simplemente el concepto de, pues es un concepto que incluso podríamos considerarlo un tópico, digamos. Hay una enfermedad que vuelve, que convierte a los que están infectados de ella en seres fuera de sí. Es un tópico que se puede ver en muchas series, películas. No te sabría dar un ejemplo exacto ahora mismo, pero en muchas. Eso es una cosa que aparece mucho. Es la inspiración principal y no tiene mucho más misterio, simplemente un recurso sobre el que se construye un poquito la complejidad de, oye, que es el Pokerus R, y durante el juego se explica un poquito cuál es el origen, ¿no? de esto. ¿Cuál fue el gimnasio más complicado de hacer hasta ahora? Buah, el de la quinta jornada, el sexto gimnasio, el de Sordanela, que tú aún no lo has jugado, ni nadie, excepto yo, pero Por ha sido ahora, de hasta que salga gimnasio. la beta de testeo, no lo voy a jugar, por ahora. Eso es, pero ya está cerca de que lo puedas jugar y todos los testes. A ver, ese ha sido el gimnasio más complicado de hacer sin duda, por muchas cosas. La mecánica del gimnasio es que tienes que golpear un muñeco, digamos, es como una sala de esgrima, entre comillas. Sí, ese lo vi en las historias Eso de es, te Instagram, pasé un que había adelanto. pasado. Básicamente tienes que empujar un saco hasta el final de una pista dándole golpes. Y hay una cuenta atrás con la cual, si llega a 0, te vuelves para el sitio y tienes que volverlo a hacer. La cosa es que yo, como soy idiota y quiero hacer que el juego sea divertido, hice esa mecánica de que, pues, en la primera fase, en la primera parte, en la primera zona, en la primera habitación del gimnasio, empujas un saco en línea recta y ya está. Pero en la siguiente zona, aparte de tener que empujarlo en línea recta, hay un combate de por medio. Que para el contador, haces el combate y después de terminar el combate, el contador se reanuda y entonces tienes que seguir golpeando el saco hasta llegar al final.
Y eso al principio yo lo pensé y dije, vale, voy a hacerlo. En plan, para que haya un momento de, ostras, tengo que combatir. Entonces combates y ya es en plan, vale, vuelvo a golpear el saco y vuelvo a reconfigurar mi mente. Y es en plan, me pareció una buena mecánica para distraer al jugador un poquito del objetivo, de lo que tenía que hacer. Me Entonces dije, pues vale, lo recuerda voy a hacer. me recuerda lo del gimnasio de lucha de Sino, esto, lo de empujar el saco, básicamente. Sí, sí, solo que es un poquito más frenético el del Rosetta. El de Sino era más un puzzle de empujar sacos y bloquear o desbloquear caminos. Este es más de tienes que golpear un saco y llevarlo a un sitio. El saco no te bloquea un sitio más que al que tienes que ir, tienes que empujar el saco. El otro es más de, pues eso, como mover plataformas. La cosa es que el hecho de hacer que un combate contra un entrenador pare el contador que hay que te hace que pierdas, el parar el contador me costó 2 días enteros encontrar la forma de programar eso, porque yo no sé programar, entonces lo tenía que hacer con eventos todo. Y ha sido, fue horrible, fue horrible. Al final lo hice y yo pensé, vale, esto es la última complicación que tengo. Pero No, luego se me ocurrió, oye, ¿y si en la última zona había 2 cosas que quería hacer que me costaron un huevo hacer? Primera parte, en vez de tener que avanzar por una línea recta, avanzar por una línea que va en distintas direcciones y cambiar de dirección constantemente. ¿Cuál era el problema? hijo Que de tú en puta. ese puzzle no te puedes mover libremente en las 4 direcciones, te puedes mover solo hacia una dirección. Entonces no podía hacer que en este puzzle te puedas mover en la dirección que quieras. Tengo que hacer que solo te puedas mover en una dirección hasta que llegues a una curva. Entonces en esa curva tengo que hacer que el jugador se mueva automáticamente a través de un evento. Tengo que hacer que el jugador cambie de dirección. El jugador y el saco que está empujando. Entonces puedo seguir empujando. Todo eso mientras la cuenta atrás. Esa era la primera complicación que tuve y me costó mucho hacerlo bien. Fue muy costoso y lo odié. Y luego dije, vale. Y luego dije, vale, pues voy a poner un entrenador aquí para hacer lo mismo que hice en la anterior zona. Pero este entrenador, en vez de simplemente ser un combate y ya está, te va a sumar 3 segundos en el contador cuando le ganes. Hostia, lo que me costó. Hostia, lo que me costó que sumase en realidad los 3 puntos. Fue A horrible. vos únicamente se te ocurre hacer esto, ¿eh? Sí, sí, solo a mí hacer estas gilipolleces para hacer el juego un poquito más divertido. Costó en total, me costó en total una semana. Prácticamente, fueron 6 días de solo hacer ese gimnasio, de diseñarlo, de hacer la parte del gameplay. Y no hice ni una escena en prácticamente una semana. Un momento, por favor. Ese juego me ayudó mucho en cuanto al desarrollo. ¿El Bizarre influyó en algo para hacer el Rosetta? Pues en algo concreto no. O sea, el Bizarre me parece un juego que tiene muchas similitudes con el mío, pero inspiración directa no he tomado nada del juego. O sea, es un juego que lo he jugado completo, me gusta mucho su historia, su humor, sus escenarios, sus gráficos, me gusta todo, pero es un juego distinto al Rosetta e inspiraciones directas, la verdad es que no he tomado ninguna, la verdad. Hay otros fans de los que he tomado más cosas como el Unbreakable Ties, el Pokémon Hero, que de este, aunque se parezca más y pues, lo que hemos dicho antes de que veo lógico que la gente lo compare más, pero así directamente no hay inspiraciones. ¿Cuál fue la inspiración para hacer a los 3 iniciales? Pues el Nutellate, el inicial de planta, es un tronco de chocolate, es un postre pues, que se llama así porque es, digamos, pues un dulce que tiene forma de tronco. Y fue el primer Figmon que diseñé y me pareció gracioso el concepto, en plan un starter de planta que sea un dulce con garras y cola. Y me pareció gracioso y lo hice. Luego del Baraj es un elefantito de fuego que no tiene mucho más concepto, es un elefante indio
que en su evolución final, que aún no se ve, está basado en una leyenda india, que trata de 6 sabios y un elefante. Uno son 6 sabios ciegos que encuentran un elefante. Y claro, como el elefante es muy grande, los sabios dicen que saben todo. Y lo saben porque tocan las cosas, pero como el elefante es muy grande, no pueden tocar todo a la vez. Entonces están los 6 sabios toqueteando al elefante en cuanto se lo encuentran y uno dice, no, el elefante es así, y le está tocando la No, oreja. ¿qué le estaban tocando al elefante? No, a uno le estaba tocando la oreja, a otro le estaba tocando la trompa, a otro la cola, a otro la pata, a otro el Otra colmillo, cosa. entonces, y otro otra cosa. Entonces, cada uno tenía una versión distinta de lo que era el elefante y no se ponían de acuerdo. Entonces, es una leyenda pues, de la India y esa es la inspiración para la evolución final del starter de fuego. Ya veréis cómo está retratada. Y luego el starter de agua es un pollo que ha nacido, por eso tiene el cascarón debajo, el Big Jur, pero es muy grande y se ha quedado atascado en el huevo. La cosa es que a él le gusta estar atascado en el huevo, no quiere salir del huevo. Eso va a provocar que en cuanto evolucione no desarrolle bien, sigue atascado en el huevo, pero no ha desarrollado las patas como debería de desarrollarlas y pues digamos que no está desarrollando como debe. Y en la evolución final, por fin el cascarón se rompe, pero como no ha desarrollado la parte inferior, digamos que pasan cositas con el diseño y el diseño es algo turbio. Y tiene, pues eso, pues se basa en ese concepto de abrazar el pasado y no querer soltarse de él, supongo. Es un concepto un poquito más filosófico, supongo, narrativo, para el diseño del starter de agua. Como el agua, normalmente los starters de agua suelen ser dentro del trío a lo mejor los tristes, animales, ¿no? Animales, básicamente. Eso es, pero sí, exceptuando al Nutelate. El Nutelate no es un animal, es un pastel con cara y garras y cola, porque sí. Pero los otros dos son, pues sí, un elefante y un pollo. Ya. ¿Los hiciste vos los starters o te ayudaron a hacerlos? Los 3. No. Si bien es cierto que hay algunos diseños que son de otros artistas, a los que les he visto un diseño y he dicho, oye, este diseño mola, lo puedo pillar, tal, lo meto a mi fan y me hago gráficos. Y dicen, sí, puedes hacerlo. Es una minoría de los diseños de Fakemon. La mayoría los hago yo, los starters los he hecho todos yo, y la mayoría de diseños pues los he creado yo. Digamos que de los 90 Pokémon Fakemon que hay originales del Rosetta, pues unos 9 o 10 son de otras personas, pero ya está, muy poquitos, muy poquitos. ¿Cuántos regionales dirías que tiene el juego? Pues a ver, podría contártelos porque están ya todos pensados, todos los que va a haber. Pues pongamos que regionales, formas regionales. El Snom, Formas regionales. ¿El qué? El Snom y el Frostmoth. Sí, el Snom, el Diglett, el Sudobudo, ¿La evolución Corsola. de Rosetta cuenta como una? Sí, eso sería más una evolución cross-generación. Pero si contamos así formas de otros Pokémon en general, es la mayoría de la Pokédex. Creo que terminaría antes contando los Fakemon. Hay bastante más regionales y evoluciones de Pokémon ya existentes que Fakemon originales. Pongamos que unos 40, 50 más o menos, a lo mejor 60, más o menos. Pongamos que por ahí. Teniendo en cuenta que la Pokédex son 90, pues sí, unos 50 y muchos, 60. Un montón, sabiendo que mayormente los fangames no pasan de 20 o 10, más que nada. Depende, porque claro, los fangames completos sí, normalmente no se exceden de 30 o 40, excepto algunos que sí que se dedican exactamente a eso, en plan a tener una Pokédex propia súper larga. La mayoría de fangames completos, sí, pero estoy muy malo hoy, se quedan en unos 30 o 40, sí, más o menos.
Lopalo es un ejemplo bastante bueno de eso, tiene unos cuantos, pero no llega a cubrir una Pokédex normal, entre comillas, digamos, de una generación. Sí, además el ópalo también es un más western en vez de tanto Pokémon en general. Pokémon pero con western combinado. Sí, bueno, pues ¿Cuántos personajes hay del equipo villano? Por ahora, lo que se va desarrollando. En el equipo villano, personajes así, pues de comandantes y eso, pues está el jefe, y luego digamos que hay 3 comandantes, otros 3 personajes que están en el equipo, pero que no puedo decir qué puesto ocupan, porque son spoilers. Y luego hay otro personaje que en cierto punto colabora con ellos. Perdón, 2 personajes que en ciertos momentos colaboran con ellos, que no son propiamente del equipo, pero que en cierto punto vas a tener que enfrentarlos, porque están del lado de ellos, por motivo X, motivo Y. Entonces, pues sí, digamos que 3 comandantes, otros 3 personajes con otro puesto y 2 que están ahí velando por sus ideales. Y luego el jefe del Team Classic. ¿Cuál fue el Pokémon barra regional o Famemon que más te costó hacer? Pues mira, podríamos, el legendario del juego, Sanandus, me costó mucho llegar a un diseño. Aún no está el arte hecho del todo. Hay un boceto y me costó mucho llegar a él. Su diseño es bastante complejo y no está del todo finiquitado. El boceto es de hace bastante tiempo, de hace prácticamente 2 años. Y aún no lo he hecho, aún no he hecho el arte completo porque no lo he visto necesario aún, porque es un personaje que aparece de cara al final, entonces no lo necesito por el momento, pero va a tocar ir haciéndolo y me costó bastante llegar a ese boceto que en algún momento enseñaré. Porque eso es el diseño del legendario, es un Pokémon legendario, un Pokémon que tiene que ser intimidante. Y los otros 4 sublegendarios que hay, digamos, el cuarteto de legendarios que hay, si bien también me costó bastante diseñarlos, los hice hace relativamente poco, hace 1 año, los diseñé. Pero a Sanandus lo diseñé en un momento en el que no sabía tanto cómo retratar algo intimidante y eso pues me costó bastante en su momento. Yo creo que si lo hubiese empezado a hacer ahora no me costaría tanto, pero en su momento fue duro, fue duro. ¿Cuál dirías que es el pseudo legendario de la región? De hecho, hay una línea que no está hecha por mí, es una línea por un artista que se llama Profesor Arthur. Es un Pokémon tipo Dragón Roca, que además tiene una aparición en la historia de la evolución final. Y es pues una especie de... Es como un Gumi, pero con más forma de babosa y de tipo roca y es bastante mono. Es un Pokémon divertido de usar. Estoy haciendo los gráficos de ese Pokémon. Va a ser capturable en la 6ª jornada, pero vas a poder verlo y enfrentarlo en la 5ª jornada. Y eso pues mola bastante. Es un Pokémon que va a estar divertido de usar. Yo creo para la gente. A la gente le va a gustar. ¿Qué tipos son por ahora los 6 gimnasios que tenés hechos? Pues tenemos el gimnasio de Arrel, que es tipo planta-bicho. Es el primer gimnasio. Luego tenemos el gimnasio de Pardan, que es tipo volador acero. El gimnasio de Boney, que es tipo fantasma. Aunque en ningún momento se dice explícitamente, pero por el equipo lo puedes suponer. El gimnasio de Quantum, que es tipo eléctrico-hielo. El gimnasio de Chano, que es tipo normal. El gimnasio de Danela, que es tipo fuego hada, como he dicho antes.
Y luego nos quedarían pues los otros 2 gimnasios, que los tipos ya están decididos, pero por el momento no los voy a spoilear, porque no son cosas que haya hecho aún. No se me ocurre ninguna pregunta más. Tengo la mente en Bueno, blanco, te juro. no pasa nada. No pasa nada. Entonces hemos terminado. Asumo. Espero que sí. Por ahora, sí. Pues genial. Nos vemos en el testeo del Rosetta, en la jornada 5. Muy bien. Me parece genial. Nos vemos. Adiós, Luke.